¿Por qué se titula en este mensaje así? Que debe ser lo primero, lo último y lo de siempre. Y es de que precisamente leyendo primera de Samuel, y al ver lo que Dios le decía a Saúl, que él debería de ir a esa ciudad a destruir tanto a toda la nación, tanto sean personas, niños y hasta ancianos. Y Saúl no lo hizo. Saúl se dejó llevar por lo que él pensó o por lo que él quiso hacer. Y esa es la consecuencia de la desobediencia. Él se dejó llevar más por la gente que él llevaba que por lo que Dios le dijo. Él siempre trató de hacer su voluntad, y lo podemos ver en Primera de Samuel, en el cual Dios le dijo: así ha dicho Jehová a los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y si hemos leído su palabra, Dios tuvo que poner una disciplina a una nación que no la dejó pasar en sus tierras. E inclusive, ellos pidieron permiso y dijeron: si mi ganado toma agua, yo te pago. Si mi ganado come de tu tierra, yo te pago. Pero Amalec no quiso que subieran los hebreos precisamente en su tierra. Y por eso Dios le dice a Saúl, ya como guerrero, que fuera y destruyera toda esa ciudad. Y lo que hicieron precisamente Saúl fue, primeramente, perdonarle la vida al rey y después tomar lo mejor de su ganado. Y eso no agarró de sorpresa a Dios, porque el pueblo de Dios siempre quiso tener a alguien quien le gobernara. Quiso ser igual a todas esas naciones en el cual ellos fueron introducidos, en el cual ellos empezaron a vivir, en el cual ellos empezaron a tener ese ambiente. ¿Qué está pasando en nosotros también como creyentes? ¿En verdad estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿En verdad estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo como pueblo, como hijos, como iglesia? Dice en su palabra, y lo acabamos de leer todos juntos, en su arrogancia, en su actuación del rey Saúl, en lugar de humillarse, en lugar de pedir perdón, él quiso que Samuel le ayudara y lo quiso mandar por delante. Pero antes de eso, dijo Samuel: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que le dijo Dios esta mañana a usted cuando abrió su palabra? ¿Y qué consejo le dio Dios cuando usted tuvo su lectura o su devocional? ¿O cuando usted escudriña la palabra de Dios? ¿O qué consejo tuvo usted anoche antes de dormir? Antes de descansar. Nosotros somos de hábitos y lo que nosotros vemos es lo que hacemos. Si yo quiero parecerme a un artista y yo lo veo en la tele o lo veo en una portada
Y cuando voy al peluquero, yo le pido al peluquero, córtame el cabello como esta persona, porque es lo que nosotros, que entra en nuestra mente, es lo que nosotros queremos parecernos. Y así veo que pasa siempre en las modas. Si yo veo a una persona que está muy tatuada, eso está despertando en mí para estar en la moda, para estar en un círculo, ser igual a como el mundo está caminando. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros tenemos más en enseñanza que en lo que nosotros podemos aprender en el manual. Y me llamó más la atención cuando dice en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Saúl pensó que había hecho lo correcto, escuchó la voz del ejército y dijo, pues sí, vamos a darle a Jehová los sacrificios, lo mejor de los carneros, la grosura que a Dios le agrada para satisfacer a Dios. Pero no es eso, hermanos. No es eso, porque dice más adelante, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, también te ha desechado para que seas rey. Y si hemos visto todo lo que significa Samuel, Samuel lloró porque Dios ya no quería a Saúl como rey. Inclusive, él lo mandó a cierto lugar a que fuera a ungir al futuro rey. Y ese rey, su nombre es David. Y si vemos la historia de David, David empezó bien, siendo joven. Pero Samuel tuvo miedo de ir a ungir a David y le dijo a Dios, Señor, si me ve Saúl me va a matar porque no estoy haciendo lo correcto. Y Dios le dijo, ¿qué tenía que hacer? Ir a ofrecer también sacrificio. Y fue cuando Samuel pudo ungir a David. Y podemos ver la vida de Saúl. Saúl fue también atacado y fue cuando tuvieron ese problema de ese gigante llamado Goliat, el cual él retó al pueblo para que no hubiera tanta masacre. Peleemos uno y otro. Y si a mí me derrotan, nosotros les serviremos. Pero si yo derroto, todo el pueblo de Israel nos servirá a nosotros. Y así estuvo un buen tiempo. Y si nosotros hemos leído su palabra, hubo un joven que llevó comida a sus hermanos. Y sus hermanos lo conocían muy bien porque uno de ellos la afrentó y le dijo, ¿qué vienes a hacer aquí? Pues él vino a poner la solución de ese temor, de ese terror. Y seguimos leyendo. Después, David fue la mano derecha de Saúl. Fue el que también, cuando tocaba el arpa, calmaba esa ansiedad. Eso es lo que él sentía cuando tenía inquietudes. Pero también Saúl ya no soportaba a David. ¿A qué quiero llegar esto? Si nosotros nos vamos a lo que dice el Salmo 19, versículo 7 al 9, nosotros vamos a empezar a comprender qué es obedecer, qué es buscar a Dios, pero sobre todo, tener esos consejos que necesitamos para tener esos cambios de vida. Porque cuando viene esa irritación, cuando viene esa envidia, cuando viene ese enojo, que nosotros podemos destruir tanto a la familia como a otras personas, esto nos debe de ayudar a tener un poco de paz y sobre todo
una verdadera comunión con Dios. Dice en su palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convence el alma. Si nosotros vemos cómo está ahorita nuestra nación, cómo está nuestro país, está todo lo contrario. Las personas pueden robar, pueden llevarse millones y no pasa nada porque son nuestros servidores. Pero la ley demanda que esas personas vayan a la cárcel y den lo que se han llevado. Nosotros también sabemos que la ley de Dios es absoluta y no se puede cambiar. Dice en su palabra que la persona que peca, ¿sea qué? Destruida. Dice en el siguiente párrafo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Por qué nuestros hijos, sobre todo los más pequeños, son rebeldes? No escuchan la voz de la persona que le dice, estate quieto. Ya hasta ni en las escuelas se pasa eso. En las escuelas, si agreden o le hablan fuerte a un niño, el maestro se mete en problemas. Y el niño entonces, ¿cómo se va a formar? En rebeldía, en desobediencia. Inclusive, hay jóvenes que se ponen contra uno. Ellos ya no respetan autoridades. Ellos ya no respetan la voz del hogar, la voz del padre, la voz de la madre. Y así cada vez se está desgastando lo que son matrimonios, lo que son hogares. Muchas veces las personas que buscan o quieren contratar gente tienen problemas, porque los jóvenes van a trabajar, pero no a obedecer. Van a trabajar, pero no a trabajar, sino a hacer lo que les place. Y así se está cada vez desgastando nuestro mundo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermano, ¿eres alegre cuando se te invita a venir a trabajar a este lugar? ¿Te da gozo, te da alegría? ¿O tienes algo más importante que hacer? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si la ley es absoluta, también los preceptos de Jehová deben de ser para siempre. Yo no puedo cambiar ni una jota, yo no puedo cambiar nada de lo que dice Dios. Si Dios dice que sin santidad no le vas a poder ver, es una verdad. Si alguien te dice, no hermano, tú puedes hacer estas acciones, puedes andar así, Dios ya te libró, Dios ya te salvó. Dios ya dio su vida, ¿sí? Pero entonces tú no estás demostrando que en verdad le has creído a Dios. Porque lo que nosotros demostramos con esa rebeldía es oponernos a lo que Dios establece, oponernos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice más adelante, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y cuando hablamos de temor, en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo está ahorita todo el mundo? En luchas, en problemas, porque todos quieren tener lo mejor. Ser potentes, ser poderosos. Pero ¿qué dice en la palabra de Dios sobre el temor de Jehová? Él tiene que trabajar en 5 áreas de nuestra vida, que es nuestra maldad,
es nuestra soberbia, es nuestra arrogancia y es nuestra boca perversa y sobre todo nuestro lenguaje que tengamos. ¿Cómo te expresas con tus amigos? ¿Cómo vives con tus familiares? ¿Cómo les hablas a las personas que te rodean? ¿Ofendiéndolas con palabras suaves? ¿Hablándoles por su nombre o hablándoles con el sobrenombre, en el cual cuando tenemos un sobrenombre es para que nos ofendan? ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo es nuestra forma de vivir? ¿Cómo nos relacionamos con las personas? Dice más adelante, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Alguien se puede acercar a ti y decirte, le dejo a usted estos 10,000 pesos porque no los puedo llevar. Y con esa confianza, aunque no le conozca, con esa confianza de que cuando él regrese se los va a dar. O alguien le va a dar para usted un buen trabajo, sabiendo que no le va a defraudar. Pensemos nosotros cómo estamos ante la sociedad, ante la iglesia, ante nuestro hogar, ante nuestros hijos. Nuestra alma se ha convertido. ¿Me ha hecho sabio Dios? ¿Me ha alegrado mi corazón? Hace rato yo le dije a un hermano, veo su rostro alegre. Es la comunión que tenemos con Dios. Mi hermano Besa, cuando perdió a su esposa y lo veíamos, se veía muy acabado, se veía como lo que él sentía en ese momento. Ese lunes que me conecté con él para tener oración con los pastores, yo vi su semblante y se lo dije a Besa, oiga Besa, ¿qué hizo usted para tener ese rostro? Me voy a ir a Israel a conocer el lugar de mi Señor, un regalo de mis hijos. A veces algo nos tiene que llenar, lo que perdemos, lo que sentimos, la soledad, la tristeza. Pero Él es un hombre de Dios, Él es una persona que tiene un amor hacia nosotros, sobre todo más hacia los niños. Y muchos de nosotros sabemos cuál es el sentir de Besa, porque sé que varios le conocemos. Pero también alumbra nuestros ojos y sobre todo, ¿está permaneciendo para siempre en usted? Hace medio año todavía Elvira y yo teníamos diferencias porque ella me decía una cosa y yo le decía otra, y yo siempre decía, vea la Biblia, amor, vea la Biblia. Ahora que la está leyendo, apenas me sorprendió al decirme, hay un problema con una hermana y le voy a mandar el Salmo 30. ¿Sabemos lo que dice el Salmo 30? ¿De qué se trata? ¿Por qué se lo quieren mandar? A mí me sorprendió. Y al saber en la situación que están pasando estas dos personas, es el correcto, hermano, Elvira. Y no hay noche en la cual ella, antes de dormir, tenga que tener tanto su lectura como su comunión con Dios, porque Dios ha alegrado tanto su corazón como su vista. Pero eso no es porque seamos lo mejor, eso es porque queremos conocer a nuestro Dios, es porque queremos tener esa relación, es porque queremos tener ese sentir con Dios. Y terminamos esta tarde con esto. En la siguiente lectura.
En Filipenses 2:1 dice la palabra de Dios: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ayer yo no tenía este versículo para compartir, pero yo al ver a 5 hermanos que estamos ministrando esta iglesia y estar todos en la misma sintonía de compartir desayunos, ese es el resultado de estar en comunión unos con otros. Y si esta iglesia va a crecer, se van a necesitar manos para discipular, se van a necesitar manos para visitar, se van a necesitar manos para acompañar, para aconsejar, para estar al lado del que está sufriendo, para estar al lado del que está batallando, para estar al lado del que tiene su corazón destrozado.